Y tengo el placer, además, de presentarles, para aquel que no lo conozca también, a don José Luis Zoreda. Don José Luis Zoreda, seguramente, que además es la segunda vez, creo, que nos acompaña aquí en las jornadas de turismo, posiblemente sea una de las voces más autorizadas del turismo en España, incluso me atrevería a decir a nivel internacional, que además tenemos la suerte de contar con su amistad, con su conocimiento, con una relación de hace muchísimos años y además con una complicidad profesional, creo que bastante más que evidente. Él es vicepresidente ejecutivo de Exceltur. Exceltur es la Alianza para la Excelencia Turística y es una de las principales organizaciones que está conformada ahora mismo por los 24 grupos líderes de diversos subsectores turísticos españoles. Además, también ha tenido cargos, todos relacionados con el sector turístico y ha sido previamente consejero adjunto del presidente del Grupo Meliá Hotels y director general del Consejo Empresarial de la Organización Mundial del Turismo. José Luis, sin más dilación, es tu turno. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Siempre es un placer venir a Benidorm, un lugar donde veo aquí muchas caras amigas, muchos importantes empresarios turísticos. Entre ellos quisiera destacar a 3 importantes socios de Exceltur: Javier Gómez Navarro, Carlos Bertomeu, Adolfo Autor, que son cada uno de ellos, y fundamentalmente los 2 últimos, nuestros miembros destacados en la Comunidad Valenciana y 2 actores clave en uno de los eslabones fundamentales como es el transporte para el turismo español. Pero sería injusto si no reconociera que, como dicen los modernos, lo que más me pone hoy es estar ante un auditorio no necesariamente turístico. Si algo tenemos el sector turístico, y antes decía Nuria, es que somos muy endogámicos y terminamos hablándonos siempre los mismos a los mismos. Por lo tanto, es bastante enaltecedor el ser invitado a una jornada donde sea la flor innata del empresariado turístico de la Comunidad Valenciana quien esté hoy aquí presente, porque esto algo significa. Y no creo que sea por el placer intelectual de escuchar cómo va el turismo, sino porque realmente perciben que el turismo es un sector tractor de actividad económica y es un sector que genera múltiples efectos multiplicadores sobre muchos otros sectores. Para un sector turístico español, o por lo menos para nuestra organización, que luchamos porque haya un mejor reconocimiento de lo que representa nuestra actividad, no deja de ser una satisfacción estar hoy invitado por AVE, y muchísimas gracias por esta invitación. Sin más preámbulos, también otra de las ventajas de haber venido aquí en alguna otra ocasión es que parece que algo dejamos de uno de los mantras fundamentales, que es uno de los retos que nosotros sentimos que es clave para el sector turístico español, que es cómo avanzar gradualmente a un reposicionamiento de su oferta turística y un gradual reposicionamiento de su demanda turística para jugar más por un valor añadido que nos incorpore la mayor derrama y no tanto por una estrategia de mayor volumen que, como veremos luego, nos empieza a generar cada vez más inconvenientes, penalidades e incluso algo clave para el sector como es una falta de empatía ciudadana en algunos lados por una actividad que es clave para el desarrollo turístico. Dicho esto, voy a estructurar mi intervención en 3 partes. Una primera que me han preguntado o me han pedido, que es un análisis un poquito más coyuntural de cómo va el turismo en España. La verdad es que lo podría resumir en una sola palabra, muy bien, pero de alguna manera vamos a ser un poquito más explícitos, cómo está yendo en la Comunidad Valenciana y luego algunos retos competitivos que tenemos para terminar en algún número pequeño o corto de sugerencias, puesto que estamos en momentos preelectorales, pues no me puedo sustraer a ponerles algunos deberes a los partidos políticos en clave de qué sería bueno para seguir potenciando la locomotora del desarrollo en España como es el turismo. Vale. Bueno, el arranque turístico del año 2016, hemos hecho un esfuerzo de tener todos los datos al primer cuatrimestre del año, ha sido el mejor arranque de los últimos 15 años. El mejor arranque según los 15 años, si seguimos los indicadores tradicionales, como luego veremos, de que la afluencia es la medida del éxito.
Si miramos otros indicadores, pues habría que atenuar un poco este mensaje triunfalista, pero en cualquier caso, si no entran parroquianos en la tienda, no nos podremos quejar de que no vendemos. Y por lo tanto, este año la demanda extranjera está creciendo a tasas de 2 dígitos en los primer cuatrimestre del año, y la demanda española también ha mantenido un dinamismo de enero a abril con un buen balance de la Semana Santa, y por lo tanto, con crecimientos de 2 dígitos en demanda extranjera, e incluso para también uno que es importante en demanda española, uno de los indicadores claves, está creciendo a tasas del 19% el gasto turístico de los españoles en el extranjero, es decir, estamos viajando mucho más al extranjero. Por lo tanto, es otro indicador, no necesariamente que revierte en España, pero que nos muestra cómo está la demanda española en algunos ámbitos. También tenemos en los primeros 4 meses de este año la récord de pernoctaciones en demanda turística arreglada de toda la historia de los últimos años. Por lo tanto, en esos indicadores de volumen, el mejor arranque. Bien, entre las causas atribuibles a este, digamos, excelente arranque, lo que no podemos perder de vista es que la mayoría o buena parte de estos crecimientos, y me atrevería a decir más bien en clave de la mayoría, es debido a desgracias geopolíticas de nuestros principales competidores. Desgracias geopolíticas que se acentúan día a día. Ayer, sin ir más lejos, el segundo atentado en Estambul no contribuye en absoluto, no solamente a que la gente no viaje a Estambul, sino a la sensación de inseguridad del país en general, y por lo tanto muchos destinos competidores que empiezan a ser competidores ahora de toda la zona de Antalya van a ver enormemente mermadas, por lo menos, los incrementos marginales de demanda turística debido a esta percepción de inseguridad. De hecho, en el último cuatrimestre, entre Egipto, Turquía y Túnez, siendo Egipto el que con más gravedad ha caído, les ha caído casi un 45% a la demanda turística en estos 4 primeros meses. Entre estos 3 países han perdido 1,5 millones de turistas. España ha ganado en estos mismos 3 meses 1.300.000. Evidentemente no necesariamente son los mismos, pero sí hay una altísima correlación entre la caída de unos y la elevación de otros. Por lo tanto, primer mensaje, sí, estamos creciendo, pero seamos conscientes, sin necesidad de fustigarnos, que todos los vientos, como decía anteriormente uno de los empresarios aquí, tenemos un ventilador global que nos empuja continuamente, y por lo menos seamos conscientes de ellos. Turquía es un país que ya es importante, tiene casi 40 millones de turistas llegando, por lo tanto caídas del 7%, del 8% que se pueden desgraciadamente acentuar, irán en beneficio de España. Sin embargo, y ahí está la primera señal de alarma. Seguimos creciendo, no para de llegar gente a la tienda, pero el carrito promedio de la compra no para de bajar. Por lo tanto, ¿esto es buena señal o es mala señal? ¿Es algo para jactarnos? ¿Es algo para tener en cuenta? ¿O estamos empezando a llegar en algunos lugares de España a superar los niveles de carga admisibles para poder seguir prestando desde un sentimiento de acogida hasta un sentimiento de satisfacción turística? Bien, insisto que para muchos políticos, y esto es uno de nuestros grandes debates con ellos, el hacer alardes constantes mensuales de que seguimos batiendo récords es para ellos el punto final de que el turismo va bien. Para nosotros como empresarios tenemos que hacer una reflexión adicional en la medida que lo importante es si va bien en términos de la gestión empresarial, de los márgenes empresariales, de la capacidad de generación de empleo y sobre todo, y cada vez más, por lo menos desde nuestro punto de vista, si estamos trasladando y redistribuyendo riqueza y bienestar en la sociedad local. Si no conseguimos trasladar esa percepción, vamos a ir teniendo crecientemente unas sociedades locales, por lo menos que cuestionarán cada día más el valor de lo que hacemos. Y eso no es bueno para nuestra actividad a futuro. El consumo turístico español, desde nuestro punto de vista, mantiene el dinamismo en los primeros meses del 16, crecimientos promedios también superiores al 10%, aun a pesar de que es cierto, como decía Nuria, que estamos empezando a percibir una leve desaceleración respecto a lo que estaba en principio previsto en clave turística. ¿Será esto cuestión de la incertidumbre que genera la falta de gobierno? No sabríamos todavía categorizarlo, pero en cualquier caso no es todavía preocupante, pero sí a tener en cuenta. Conclusiones en términos micro. Bueno, ha habido un incremento generalizado de las ventas y resultados en las empresas turísticas en este primer trimestre del año. Este aumento de actividad se ha trasladado en una mejora de ventas y también, que es lo más importante,
en un casi 65% de todo el empresariado turístico español ha mejorado sus resultados y casi un 20% con una fuerte intensidad. Bien, estos son cambios notables con respecto a años anteriores e, insisto, este es el buen camino, porque en la medida en la que haya la mayor rentabilidad empresarial, la mayor capacidad para el empleo y la mayor capacidad para la reinversión, que es clave en algunas zonas turísticas españolas. También otra buena señal es que hemos conseguido elevar precios. En la mayoría de los casos, dentro de esos indicadores que manejamos en el sector, en ese binomio ocupación-precio, mejora el indicador resultante, pero más porque ha crecido más la ocupación y no los precios. Es buena señal que estén creciendo los precios y de ahí que el 55% de las empresas encuestadas, nosotros les recuerdo, hacemos cada trimestre una encuesta, probablemente la más amplia que se hace en España, casi 2.500 empresarios turísticos, unidades de negocio, que nos permite una dinámica y una percepción de la confianza empresarial en distintos subsectores. Bueno, pues el 55% de todos los empresarios españoles, por la elevación de esa muestra, cierran el primer trimestre con una mejora de sus resultados. Pero quizá lo más interesante de todo es que esto ya empieza a tener una correlación importante con la creación de empleo. En un país como el nuestro, donde uno de los retos sociales más importantes es poder dar salida y poder generar la mayor cantidad de empleo, el sector turístico español sigue en los últimos, prácticamente desde el 2014, siendo el sector que más empleo está generando constantemente, trimestre a trimestre, en la economía española. A finales del cierre de mayo, este es un dato muy reciente de hace unos pocos días, el empleo ha crecido en nuestro sector un 5,4%, 81.000 empleos, casi 82.000, con respecto al mismo periodo del año pasado. Un trimestre más, somos, seguidos por el comercio, los que más empleo estamos generando, empleo neto en España. Bien, 1 de cada 5 puestos de trabajo, sería la forma más gráfica de resumirlo, en este país está siendo generado, por lo menos en este primer trimestre, por parte del sector turístico. ¿Cómo ha sido un poco esta misma actividad en la Comunidad Valenciana? Bueno, de nuevo también la Comunidad Valenciana no ha estado exenta y ajena a esa tendencia general. Los indicadores de pernoctaciones, hacemos mucha insistencia en los indicadores de pernoctaciones porque en nuestros estudios econométricos hemos encontrado una enorme correlación entre, según cómo le vaya y las pautas que se siguen en el alojamiento reglado, hay una gran correlación en cuanto al nivel de la derrama turística en el resto de los distintos sectores que conforman la cadena de valor del turismo. Por lo tanto, a mayor nivel de pernoctación en alojamientos reglados, tiene una correlación directa con una mejoría también de esa derrama turística. Bueno, pues de enero a abril de este año, los destinos de la Comunidad Valenciana crecieron 7,2 millones de pernoctaciones, o sea que es un importante número, casi un 9,6% con respecto a los niveles del 2005, y ello fundamentalmente ha sido no tanto por la demanda nacional, que también lo ha sido, pero en pequeña medida, sino por un subidón de más del 20% de la demanda extranjera. Dicho de una manera más coloquial, la Comunidad Valenciana ha sido uno de los claros ganadores en este primer cuatrimestre del año de todos estos reflujos de demanda internacional que, una vez lleno Canarias, que es el lugar prioritario por excelencia en esta parte del año, han tenido en la Comunidad Valenciana su segunda alternativa y probablemente, no lo tengo tan desglosado, Benidorm haya sido el que se haya favorecido notablemente de ese reflujo turístico. En términos empresariales, bueno, tanto para el primer trimestre como para el segundo trimestre, los empresarios de todos los distintos subsectores, bueno, pues sobre todo los de el alojamiento, casi un 75%, han tenido una mejora y unos incrementos en ventas y un 61% también una mejora en resultados, con lo cual es bastante consecuente la radiografía nacional con la radiografía a nivel de la Comunidad Valenciana. Y las expectativas para lo que queda de este segundo trimestre y la temporada de verano también son abrumadoramente, mayoritariamente positivas para más del 60% de todos los empresarios. De nuevo, estas expectativas también son debidas a esa asunción de, desgraciadamente, la competencia no les está yendo demasiado bien y somos una de las opciones favoritas para los grandes turoperadores europeos. Pero bueno, otro aspecto que hoy les he querido traer, que no sé si en la última ocasión, aparte de que si las cosas van bien, van mal, cómo está situado los destinos de la Comunidad Valenciana
con respecto a, como decía antes, comparados con otros destinos españoles. Aquí es una comparación de los destinos urbanos, las ciudades, las 3 capitales de provincia, Castellón, Alicante y Valencia, en comparación con el resto de grandes ciudades españolas. El tamaño de las bolas es el tamaño de la capacidad de alojamiento de cada una de estas ciudades. En el eje horizontal están los niveles de precio promedio a los que toda la oferta hotelera en conjunto se está vendiendo. Y el eje vertical es si están subiendo o bajando los ingresos por habitación disponible. Bueno, después de toda esta movida de millones de pernoctaciones, pues Castellón está situado en un ingreso de 28 euros por habitación disponible. Ya juzgaremos si esto es muy rentable, poco rentable. Valencia está situado en 41 euros por habitación disponible, ha mejorado un 15% con respecto al mismo periodo del año pasado, y Alicante está situado en un ingreso medio de sus establecimientos hoteleros de 31 euros. ¿Cuál sería, de alguna manera, la situación en la ciudad óptima? Bueno, que más saca es Barcelona, que está cerca. Es ingreso por habitación disponible, perdón. Ingreso medio por habitación disponible. Pero bueno, de alguna manera te marca, lógicamente, la rentabilidad. El ingreso medio por habitación disponible es un binomio que juega el precio con el número de la tasa de ocupación que tiene cada establecimiento. Es el indicador que a nivel internacional te permite medir, de alguna manera, las rentabilidades finales de los hoteles. Bueno, estamos todavía en unos niveles. Valencia, que es la capital, bueno, pues está en una media de 41 euros, Barcelona es lo máximo, que está casi en 90, Madrid está en 60, con lo cual también es otra comparación notable, es decir, cómo y a dónde voy, la distinta gestión de distintas ciudades permite rentabilidades muy diferenciales, es decir, por qué Madrid está sacando casi un 50% menos de rentabilidad por habitación disponible que Barcelona. ¿Que es que no tiene atractivos turísticos? ¿Que es que no tiene? Algo habrá que un Barcelona hace mejor que Madrid para que en términos de rentabilidad, esto es lo que pretendía de alguna manera esta diapositiva. Seguimos con la siguiente, si me permiten, que sería la misma comparación en términos de los destinos vacacionales. Aquí tenemos también una fotografía muy clara, es decir, Gandía, pues prácticamente es uno de los 3 municipios turísticos a la cola del ingreso medio por habitación disponible de toda la capacidad alojativa de España. Algo está haciendo Gandía para que, por contraposición, un Denia o un Peñíscola estén algo más altos, pero en cualquier caso, yo me atrevería a decir que la rentabilidad media y el ingreso medio por habitación disponible de los destinos principales de la Comunidad Valenciana no están entre los más destacados de los españoles. Y, por lo tanto, ojo con esa jactancia de que somos magníficos porque estamos recibiendo miles de millones de personas por la tienda, pero estamos vendiendo baratito, ¿no? Y, por lo tanto, habrá que ver si la rentabilidad social, económica, el coste de las infraestructuras que utilizamos, etcétera, etcétera, no tiene un amplio recorrido de mejora. En este caso y en este primer trimestre es un poco atípico, pero los primeros puestos en el ranking son destinos canarios que coinciden que es su temporada punta y por lo tanto están vendiendo a los precios más altos de toda la temporada. En un escalado anual también coincide, pero en este caso los 2 destinos de mayor ingreso medio que coincide también con una de las segundas mesas son Canarias por sus condiciones de la línea de lo que ha sido este primer trimestre. Los condicionantes geopolíticos y este ventilador global nos sigue empujando, es decir, seguimos teniendo en Turquía, nuestro principal competidor va a tener dificultades crecientes, creemos nosotros, porque además de las propias inestabilidades geopolíticas se une que Turquía tiene en estos momentos el veto de demanda de un mercado claro que es Rusia.
donde debido a sus incidentes por la caída del avión que recordaréis, Rusia cortó todas sus relaciones, entre ellas turísticas, con Turquía, que para ellos era un mercado muy considerable. También la percepción de inseguridad de algunos destinos europeos, bueno, indirectamente nos favorece, pero y sobre todo lo que está modificando es las pautas de algunos mercados claves para nosotros, como es el mercado francés, como es el mercado italiano, que favorecían a partir de ahora el norte de África y están retornando a nuestros destinos turísticos. Perdón, porque me han pasado aquí. Elementos en contra, bueno, vamos a ver cómo termina el famoso Brexit, vamos a ver cómo de alguna manera afecta esto a la demanda inglesa. Nuestra estimación es que la inercia de la temporada o del año 2016, incluso en el caso no deseable que el Reino Unido dejara la Unión Europea, no terminará de tener un impacto muy desfavorable en este ejercicio de 2016, otra cosa puede ser en el 2017 y también, según los indicadores que tenemos y el análisis del consumo privado en los principales países europeos, pues más o menos, aunque hay algunos casos, alguna pequeña ralentización, creemos que los principales mercados europeos los vamos a seguir teniendo, fundamentalmente el alemán, fundamentalmente que se está recuperando, el ruso, que también está empezando a volver, y el italiano y el francés, que han cogido brío, y los mercados nórdicos, que están teniendo también, aunque en menor escala, un peso importante. El abaratamiento del coste del transporte, aunque tampoco ya el petróleo está tan bajo como estaba al principio del año, puede ser también un elemento que todavía esté en unos límites que nos favorezcan, y el tipo de cambio, si se mantiene como el actual, también es otro elemento favorable. Por lo tanto, desde el punto de vista de coyuntura, digamos que seguimos teniendo vientos a favor. Otra cosa que hemos analizado últimamente es cómo estaba afectando el impasse político y la falta de tener un gobierno estable en las decisiones del sector turístico. Bien, en la última encuesta que hicimos hace un mes y medio, un 72% de todos los empresarios nos contestaban que anticipaban, aunque es verdad que no se ha terminado todavía de cumplir, una cierta ralentización del consumo turístico español. Y bueno, vamos a ver, Dios quiera que tengamos gobierno lo antes posible, que sea un gobierno que favorezca la actividad empresarial y que favorezca el turismo, pero en cualquier caso, bueno, había un cierto inquietud. Lo que sí claramente nos han contestado 1 de cada 5 empresarios es que han ralentizado sus decisiones de inversión hasta saber el resultado de las elecciones. Esto sí que en algún caso, bueno, pues no es lo deseable. En algunas partes de España y fundamentalmente en la costa mediterránea sigue habiendo unos retos estructurales importantes de reinvertir para mejorar todo lo que es la oferta turística. Cualquier ralentización de inversión, bien sea por temores políticos, bien sea porque haya cambiado el marco administrativo, no es una buena noticia, pero en ese caso sí que la intensidad de la respuesta en cuanto a prudencia a invertir, sí que ha sido el resultado de las encuestas que hicimos. En resumen, y para ir terminando este bloque, el segundo trimestre la mayoría de los empresarios lo ven positivo, 66% de ellos anticipa unas mejores ventas, el 50% mejores resultados y, de alguna manera, las zonas que se van a ver más favorecidas en este segundo trimestre y el de verano pasa a ser Andalucía, Baleares y Canarias, donde empieza a entrar en Baleares una demanda creciente, además a unos precios hoy en día hay verdaderas bofetadas por conseguir plazas hoteleras en Baleares en estos momentos. ¿Por qué? Porque la presión de los touroperadores es creciente e intentando desplazar a una demanda española para que todos los cupos de plazas que existen se le den a estas, digamos, grandes mayoristas internacionales, argumentando que ellos traen turistas todo el año y los españoles solamente en julio y agosto. Y, por lo tanto, habréis visto, sin hacer en estos momentos ninguna publicidad gratuita, pues algunas campañas graciosas del Corte Inglés, del Logitravel, que es compre rápido sus vacaciones porque se puede usted quedar sin plazas. Más allá de ser una argucia comercial interesante, es que es una realidad palpable. Se pueden encontrar un importante número de distribuidores españoles con falta de stock para vender debido a que la presión de demanda internacional es tan fuerte que se pueda quedar sin ellos. Pero, en fin, esas son pequeñas, digamos, anécdotas jocosas. Andalucía, Baleares, Canarias y en clave también turística la Comunidad Valenciana sentimos que van a tener un segundo trimestre y un trimestre de verano importante y notable. Con todo ello, el indicador clave para terminar esta parte de coyuntura
que sentimos de lo que representa el turismo, creemos que a final de año las estimaciones de nuestro equipo de estudios es que el sector turístico incrementará un 3,8% su nivel de actividad, su PIB, con lo cual será por séptimo año consecutivo el sector que más crece de la economía española, por encima de la media de la economía española, y por lo tanto consolidando algo que queremos y sentimos que no se nos reconoce todavía adecuadamente. Seremos el principal sector locomotora de la economía española, en términos de PIB, en términos de empleo, en términos de generación de divisas. Esperamos más de 54.000 millones de euros de ingresos reales en España, según el Banco de España, y por lo tanto, bien, elementos de coyuntura externa y de demanda interna mantenida, bueno, pues nos harán que seamos probablemente un año más el sector que más tire y que más ayude a esa deseada recuperación. Si lo declinamos esto en clave valenciana, sentimos que también tendrá hoy en día el turismo, en unos análisis que hacemos recurrentemente y que acabamos de firmar un acuerdo con la Comunidad Valenciana para volverlo a hacer con fecha 2015, el impacto económico del turismo en la Comunidad Valenciana, el último año que lo hicimos, era de un 12,6% del PIB, y un 13,4% del empleo era atribuible al turismo. Bien, sentimos que con los resultados del 2015 y del 2016, ese indicador de lo que representa el turismo para la Comunidad Valenciana estará por encima del 13% y, en caso del empleo, estará también por encima del 14% o incluso hasta el 15%. Creo que, en cualquier caso, el turismo también demuestra su importantísima reflejo en la Comunidad Valenciana y, por lo tanto, la atención y las prioridades que yo debería merecer. Quisiera ya ir compartiendo con ustedes algunos retos un poco deslavazados, porque son tantos que no se pueden comentar todos, pero uno que es el resultado de otro informe que hacemos también con una periodicidad bianual. Hace muchos años llegamos a un acuerdo con el World Economic Forum de Davos para hacer una transposición a España de lo que eran los monitores de competitividad turística que hace Davos sobre la competitividad de los países. Nosotros trasladamos esto a las comunidades autónomas españolas y con 80 indicadores, se ha ido la señal de nuevo, con 80 indicadores y 30 ámbitos de la competitividad, intentamos hacer unos rankings de la capacidad competitiva de las 17 comunidades autónomas en clave de las oportunidades y de las facilidades que da para que se desarrolle el sector turístico. Básicamente, el resumen de estos 80 indicadores trata de hacer unos rankings que valoren la visión de marketing estratégico que tienen cada comunidad, la accesibilidad, conectividad por medios de transporte, la ordenación de los condicionantes competitivos y espacio turístico, la diversificación de la oferta, la atracción de talento, la prioridad política y la gobernanza de gestión y, al final, uno que sintetiza un poco todo, que son los resultados económicos y sociales. Bien, haciendo esto, que el último lo hemos hecho con referencia al 2014 y lo presentamos hace unos par de meses, ¿qué conclusiones sacamos a nivel español? Pues que, a pesar de nuestra gran capacidad locomotora, el turismo, los años fundamentales de la crisis, ha perdido de una manera descomunal prioridad en los años centrales de la crisis. Una notable pérdida de rango en las escalas administrativas. Un recorte de gasto en las políticas turísticas de casi un 56%, cuando el recorte fiscal medio de todas estas administraciones ha sido del 17%. Una pérdida de capacidad de coordinación estratégica. En definitiva, se han deshecho muchas líneas de actuación en clave turística en muchas comunidades autónomas y lo curioso y la paradoja es que, a pesar de que desde este punto de vista de impulso de las administraciones públicas sentimos una notable caída, los resultados han mejorado notablemente. No deja de ser una paradoja, uno podría caer en el cinismo de decir que cuanto menos interviene la función pública mejor nos va, pero creo que esto sería una acción un poco miope sobre una realidad que requiere en algunos ámbitos de actuación una coordinación clave de las administraciones. Bien, la Comunidad Valenciana en este monitor está el sexto de las comunidades autónomas en cuanto a su capacidad competitiva en clave turística, ha ganado un puesto con respecto al año anterior
Y aquí, de una manera muy resumida, en los distintos ámbitos, digamos, el que está más bajo, aunque esto es una comparación relativa, ni el que sale primero en ninguno de estos rankings significa que no tenga capacidad de mejoría, ni el último es que sea un desastre. Es una comparación relativa entre las 17 comunidades, alguna tiene que ser la primera y alguna la última. Bien, la Comunidad Valenciana, donde está más en la cola, es en algo que convendrán y que tenemos todos asumidos, que es en la ordenación y condicionantes de su espacio turístico. La densidad, la ocupación del territorio, en definitiva, ahí, en comparación con otras comunidades autónomas, es la que sale más rezagada. Sin embargo, cabría decir que esta foto es una foto de la administración anterior, no es una foto de esta administración. Y en esta administración hay otra cosa que yo destacaría, que es, en términos de esa voluntad política de asumir el turismo como una prioridad, pues el hecho, que yo creo que es algo más que un gesto, que la nueva Agencia Valenciana de Turismo dependa directamente de la presidencia de la Generalitat, creemos que es algo más que un gesto, o por lo menos debería abrir nuevas puertas para la función coordinadora que debe de representar. Bien, el segundo y último reto, ya voy terminando, no voy terminando, pero en fin, es intentar que el turismo cada vez más, a partir de ahora, crezca de una manera sostenible. No vayamos a morir de éxito. En algunos lugares de España, el sinónimo de que el turismo contribuye a mejorar el bienestar, la prosperidad y genera empatía no es realmente la foto que se corresponde hoy en Barcelona, no es la foto que se corresponde hoy en algunos lugares de Baleares, y por lo tanto es una ironía que en lugares en donde se está contribuyendo o de alguna manera elevando la actividad turística tengamos este rechazo. Bien, yo quisiera hoy compartir con ustedes un elemento que es parte de nuestra reiterada denuncia ante esta masificación, este crecimiento y esta pérdida de contribución de actividad económica, que es el impacto que están teniendo el modelo de crecimiento desbordado de las llamadas viviendas turísticas en alquiler y el enorme marasmo regulatorio que existe y la competencia desleal que está generando. Si pudiéramos pasar, por favor, el vídeo, que es un vídeo muy rápido. En España, el número de plazas en viviendas dedicadas al alquiler turístico ya es mayor que toda la oferta reglada. Un fenómeno de dimensión desbordante y de crecimiento acelerado, impulsado por las nuevas plataformas de Internet. Se trata de la hotelización de las viviendas. Una realidad muy distinta del tradicional alquiler de pisos en verano. No estamos ante un nuevo turista. El que alquila es el mismo que elige otros alojamientos. Lo que busca es un mejor precio, un mayor espacio y poder organizarse desayunos y comidas, mientras el disfrute de la experiencia ofrecida por el anfitrión es hoy marginal. Ello explica que su contribución económica y sobre todo el empleo que induce en los destinos sea muy inferior al del resto de alojamientos, debido a que lo que se ahorra alquilando no se lo gasta disfrutando más del lugar al que viaja. Los alojamientos tradicionales cumplen con una exagerada carga regulatoria frente a las escasas normas que rigen el alquiler de viviendas. Este distinto trato normativo les genera una ventaja de 17,2 euros, provocando una clara competencia desleal en el mercado. El intercambio entre particulares es marginal, mientras crecen los operadores profesionalizados que gestionan un volumen creciente de viviendas por su alta rentabilidad y alto carácter lucrativo. Las viviendas para alquilar a turistas se concentran en los centros y barrios históricos de las ciudades. Su actual expansión descontrolada ya está afectando a la calidad de vida de los residentes de estas zonas, encareciendo el acceso a la vivienda de alquiler y provocando notables molestias a los vecinos.
Los barrios más turísticos de Barcelona y Madrid han empezado a sufrir la expulsión de población residente por este fenómeno, lo que supone un problema identificado en muchas de las principales ciudades turísticas del mundo. Bien, con esta rápida visión lo que queríamos poner de manifiesto es que este es un fenómeno preocupante, lleno de buenismos flower power que intentan justificar la no regulación y, por lo tanto, con muchas ciudades del mundo vanguardistas, como aquí hemos puesto, o sea, no se trata de Cantalapiedra, sino Vancouver, Singapur, Berlín, que están prohibiendo, que están regulando y que de alguna manera es un fenómeno que incluso los que fueron más permisivos están echando marcha atrás. En España es el segundo país mundial en el crecimiento de este perfil de alojamiento. Ojo, nos podemos estar jugando en algunos lugares unas importantes, medidas y resultados turísticos que jueguen en contra nuestra y que nos pongan en guardia. Bien, yo no les voy a decir aquí porque dejaré luego la presentación. Básicamente nosotros lo que abogamos es porque haya una regulación que asegure una competencia leal, un equal level playing field, como dicen los ingleses, que haya unos registros administrativos, que se garanticen los protocolos de seguridad nacional, que haya la equidad competitiva y fiscal, es decir, actualmente es totalmente la mayoría economía sumergida, que haya unos instrumentos urbanísticos como igual pues no nos permiten colocar una carnicería en el tercero izquierda de nuestros pisos en donde vivimos, tampoco tendría que ser habitual el que se permita cualquier uso no residencial o de alguna manera con un perfil de usuario totalmente distinto. Y por último, y quizá lo más importante, es obligar, por no decirlo en términos muy duros, pero de alguna manera corresponsabilizar a los intermediarios, a las plataformas, de que se vele por esa legalidad. Es imposible desde todo el punto de vista de control de inspección tradicional el que los más de 200.000 pisos que pueda haber en España en estos momentos controlar que se ajusten a la legalidad en base a mandar inspectores de la Consejería de Turismo. Es absolutamente irreal y por lo tanto la misma complicidad empresarial, como me permito decir que seguro que Mercadona cuando venda unos tomates en el Lineal, entre otras cosas, se ha asegurado previamente de que cumplan todos los certificados fitosanitarios por la corresponsabilidad que tiene, pedir a estas nuevas plataformas no le impedir el progreso, porque se nos acusa de diplodocus que no intentamos, se nos etiqueta de que estos son modelos disruptivos. Óigame, si hay algún sector en la economía española que está digitalizado en su distribución desde hace más de 2 décadas es el turismo. Todos conocen a Amadeus, que distribuye billetes de avión. Tenemos aquí cantidad de plataformas digitales que nos distribuyen. La única diferencia y probablemente el único elemento disruptivo, por ser un poco provocador, sea que el uno distribuye elementos reglados, servicios y stock reglados, y el otro se beneficia de una alegalidad para distribuir un tipo de servicios y oferta no reglada. Para terminar, y ahora sí que de verdad, me dejan por favor, quisiera darle unas pinceladas de lo que nos atrevemos a pedir a los distintos partidos políticos de cara a mejorar las condiciones competitivas del turismo. Bien, este es un gráfico muy revelador en el que muestra la línea azul cómo durante muchos años el turismo, que es cuando nacimos y por eso nacimos Exceltur, la capacidad de contribución del turismo a la economía española del año 2001 al año 2009 siempre estaba por debajo del promedio de la economía española. Lo cual, dicho en términos un poco más duros, es todos los años, durante 8 años, íbamos detrayendo capacidad de crecimiento a la economía española. Bien, esto ya nos daba unos síntomas de que estábamos perdiendo competitividad. En el año 2009 se cambia la inflexión, actualmente estamos por encima del crecimiento de la economía española, pero esto no funciona en automático. Nuestras previsiones es que si no tomamos una fuerte apuesta por el turismo en los años que vienen y de alguna manera, como es lógico y legítimo, los países que hoy en día nos favorecemos de su desgracia se recuperan, pues nos puede caer de una manera notable la actividad turística en España. Bien, hay que prepararse ahora que nos están yendo las cosas bien, para esos momentos en los que puedan ir peor. Bien, ¿qué pedimos o qué sugerimos? Primero, una gran apuesta de Estado en favor del turismo. Cuando digo una gran, es una gran apuesta de verdad de Estado por el turismo.
dotarle de la mayor rango administrativo posible, hay que ser realista, un ministerio probablemente no, pero cuando mínimo una Secretaría de Estado, y no dependiendo de un ministerio de estos enormes, en donde pasamos absolutamente desapercibidos, sino de la Presidencia de Gobierno, del Ministerio de la Presidencia. Sin ir más lejos, a nivel autonómico, con gobiernos de distintos colores, Valencia y la Comunidad Valenciana nos parece un buen ejemplo, que dependa de la Consejería de Turismo o la Agencia Valenciana del propio presidente, o en Galicia, que es otro color político, donde también turismo depende del presidente. Dos, una comisión interministerial del turismo que creó Javier Gómez Navarro, creo recordar, en su época de ministro, que nunca ha funcionado. Es decir, y esto de alguna manera es recientemente, en la época tuya sí, Javier, por eso te he mencionado. En la tuya sí, pero después difícilmente ha funcionado y por lo tanto el poner esto en marcha para una visión transversal, ¿por qué? Pues porque el turismo, igual que irradiamos muchos beneficios a muchos sectores, la gran cantidad de medidas que ahora verán no son exclusivamente turísticas, sino son de otras áreas de la gestión pública que tienen una gran incidencia en turismo. Y una comisión en la que nos integre del tú a tú con capacidad decisoria que cuesta mucho de entender, no solamente cosmética, a empresarios, a rectores de las comunidades autónomas, consejeros de turismo y el Gobierno central para poder dilucidar temas del país. El segundo tema dentro de esta gran apuesta de Estado, en el cual en un libro blanco es una manera un poco eufemística, sentimos que hay mucho que mejorar en cuanto a lo que es la inversión pública, la gestión de infraestructuras y en clave de cómo debería de jugar para el turismo. Aquí temas desde la intermodalidad, desde la cogestión deseable de aeropuertos en archipiélagos turísticos, pasando por infraestructuras en algunas partes de España, depuradoras, desalinizadoras, redistribuidoras de agua, a algo que sé que es una legítima y a nosotros nos parece deseable reivindicación en esta comunidad, el corredor del Mediterráneo, un corredor del Mediterráneo donde también estoy seguro que esa interconexión puede tener una declinación y unas derivadas turísticas para comunicar mejor toda una serie de territorios claves para la actividad económica. Segundo es avanzar con la mayor celeridad posible en la transformación total de Tour España. O una de dos, o le buscamos un sentido real a nuestro organismo de promoción con un mayor concurso, gestión y profesionalización del sector privado, o nos estaremos alejando cada día más de los modelos que funcionan en los países sajones que, con un gran esfuerzo y con una gran tecnificación, están reorganizando, reconfigurando sus estrategias de promoción cada vez más en un mundo digitalizado, con unos clientes cada vez más online, donde las redes sociales tienen un enorme peso y esto a veces no se corresponde con el talento, ni la organización, ni la flexibilidad de algunos organismos públicos que no tienen, en nuestra opinión, la capacidad de respuesta ante estos nuevos retos. Tenemos que darle una vuelta importante. Consecuente con esto, pedimos un gran plan de apoyo a la digitalización del sector turístico, impulsado desde la Administración Central con la coordinación autonómica para empresas y destinos. Desde el punto de vista legal, financiero, creo que un tema fundamental que también ha mencionado Nuria antes, y aquí estaba antes con el alcalde de Benidorm, que es víctima de esa realidad, es la injusta, desproporcionada realidad entre la capacidad financiera de los municipios turísticos y la financiación pública que en estos momentos reciben. Creemos que la necesidad de la revisión que hay de replantearse el modelo de financiación regional en España, bien sea autonómico, tiene que haber un apunte y una específica atención a la financiación de los municipios turísticos. Y para ir terminando, creemos también, y le pedimos desde el punto de vista de la capacidad que debería tener el Gobierno de intentar poner un poquito de orden en estos 17 califatos que tenemos en España y buscar la mayor unidad de mercado posible, por lo menos en un tema amable como es el turístico, y buscar una mayor armonía legislativa dentro de las dificultades que hoy nos encontramos. También, aunque no es exclusivamente turístico, mantengamos los principios que recoge la reforma laboral que nos han ayudado al sector turístico a seguir creciendo, a seguir creando empleo y, a pesar de que hay muchas fuerzas políticas que defienden lo contrario, nosotros sentimos que el seguir profundizando en la reforma laboral con las cautelas propias y la búsqueda del mejor empleo debe de ser algo importante a mantener en la gestión de gobierno. Y las dos últimas es mantener, y no nos pongamos ahora nerviosos todos, con ese clima de cómo controlamos la inseguridad, cómo controlamos el terrorismo y, ojo, con políticas excesivamente duras
estrictas que de alguna manera pudieran llegar a afectar la movilidad turística, pudieran llegar a condicionar la emisión de visados de algunos países que sentimos que son claves para poder abrir nuevos mercados. Y dejo para la última algo que nos parece, desde el punto de vista empresarial, importante. Hay que hacer unos esfuerzos para impulsar campañas de concienciación ciudadana de lo que representa el turismo. En algunas partes de España estamos sufriendo una verdadera demonización. Demonización por la actividad y en algunos por el empresariado. Creo que esto es injusto, sin duda habrá cosas que podemos hacer mejor, sin duda habrá cosas que no habremos hecho razonablemente bien, pero que un sector que tiene todas estas credenciales, como les he presentado, en estos momentos esté en el punto de mira de ciertas sociedades locales como depredador del interés público, como generador de empleo precario y de oportunidades precarias, no creo que sea la mejor etiqueta con la cual nos debamos de calificar o debamos admitir que se nos califique. Algo deberemos de hacer el propio empresariado y creo que también la función pública en ese ámbito debería ayudarnos y los nuevos gobiernos debería de empujar para que podamos entre todos ir corrigiendo esta lectura y seguir presentando en años futuros resultados como estos que sean más bien en clave de nuestros propios méritos que no de las desgracias ajenas. Muchas gracias.